Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 y murió el 4 de febrero de 1987 a los 85 años de edad en California. Sus ideas se vieron influenciadas, entre otros, por psicoanalistas disidentes de Freud como Otto Rank, cuyo pensamiento ponía en relieve las capacidades humanas, su impulso al desarrollo personal, la motivación del paciente y su responsabilidad respecto del proceso terapéutico. Asimismo, señalaba que las investigaciones de Alfred Adler con niños contrastaban marcadamente con los procesos freudianos que implicaban en aquella época. El legado de Rogers, aunque influido por la obra de otros autores, es una contribución al conocimiento de la naturaleza humana original, es una concepción propia. Carl Rogers es considerado, junto con Abraham Maslow, precursor de la psicología humanista. La psicología de Carl Rogers se fundamenta en dos movimientos filosóficos, la fenomenología y el existencialismo, los cuales ponen énfasis en la conciencia y la capacidad del hombre para decidir en todo momento qué hacer, movido en última instancia por su intencionalidad. En la concepción antropológica rogeriana, el hombre es visto como una realidad existencial que tiene meta en sí mismo. Propone un estudio del ser humano entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. Enfatiza la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. No son determinantes en el comportamiento los factores biológicos o ambientales. Según Rogers, hay una esfera de la experiencia propia de cada individuo que comprende los sucesos, las percepciones y las sensaciones de las cuales la persona no tiene conciencia, pero puede adquirirlo. Dentro de la esfera de la experiencia se encuentra el ser, entendido en el pensamiento rogeriano como un proceso, un sistema que cambia constantemente. Por otro lado, el self ideal es el concepto de sí mismo que la persona anhela y a la cual le asigna un valor superior, un modelo hacia el cual se dirigen todos los esfuerzos. En la dimensión social del método centrado en la persona, la cual se relaciona con el lugar en el que se ejerce el poder de tomar decisiones, Rogers contempla al individuo a la luz de su capacidad para percibir la realidad de sus situaciones. A este efecto lo define con el término de congruencia, es decir, el grado de equilibrio que predomina entre la experiencia, la comunicación y la conciencia. Así, un alto grado de congruencia implica que la comunicación, la experiencia y la conciencia son casi iguales, mientras que la incongruencia sucede cuando hay diferencias notables entre dichos factores, y puede parecerse en forma de tensión, angustia o desorientación y confusión. Sostiene que las personas tienen la capacidad de experimentar y cobrar conciencia de sus desajustes, así como la facultad de modificar el concepto propio. Para Rogers, la persona altamente funcional se caracteriza por estar en un proceso constante de autoactualización, tendencia que forma parte de la naturaleza humana y parte del proceso de los seres vivos. Según Rogers, los rasgos de la persona plena y funcional presentan varias características que la distinguen. La apertura a la experiencia, en sentido amplio. Al haber apertura a la experiencia, las personas se alejan de sus mecanismos defensivos. Prefiere explorar nuevas posibilidades, aceptando las emociones asociadas a lo que está viviendo sin evitarlas, adoptando actitudes receptivas ante situaciones que no son claramente peligrosas. Vivir el presente, un estilo de vida existencial. La tendencia a asumir que es uno mismo quien ha de dar sentido a las experiencias que se viven en cada momento, a través de un proceso de creación de significado, evitando la tendencia a prejuzgar. La confianza en uno mismo, en las necesidades interiores, en los dictados del propio criterio, es decir, una confianza cada vez mayor y fortalecida en la propia capacidad de tomar decisiones por encima de cualquier otro referente. Se pondera también la creatividad, en el sentido de no ceñirse a dogmas y convencionalismos, sino que el individuo desarrolle su poder creativo mirando más allá de lo que considera como norma. La libertad de elección. El modo de ser creativo permite la capacidad de encontrar nuevas opciones de comportamiento. Carácter constructivo. La persona plenamente funcional desarrolla facilidad para dar respuesta a todas sus necesidades de forma equilibrada. Las crisis son aprovechadas como áreas de oportunidad para construir y encontrar maneras de alcanzar mayores niveles de bienestar. El desarrollo personal es el motor vital de las personas altamente funcionales. Se vive en un proceso de cambio constante en el que nunca se alcanza una meta final definitiva, sino que se va pasando de una etapa a otra. Creía que la personalidad de cada persona se desarrolla según el modo en el que consigue ir acercándose o alejándose de sus objetivos vitales, de sus metas,
A través del desarrollo personal es como se forma el carácter y el modo de ser. El enfoque centrado en el cliente, palabra empleada por Rogers para más tarde adoptar la palabra persona, se diferencia también porque por lo común el paciente es definido como alguien que padece una enfermedad, que requiere ayuda y recurre a profesionales especializados, mientras que el cliente busca un servicio que no es capaz de brindarse a sí mismo. En este modelo hay una igualdad en las relaciones entre el terapeuta y el cliente. Así, la terapia sirve a la persona para resolver dilemas con una intervención mínima, pues es él mismo el agente activo. Se llama terapia centrada en la persona debido a que es esta última quien toma las decisiones que considere necesarias. Aunque la teoría otorga a la persona el poder de su recuperación, el papel del terapeuta es fundamental y debe reunir ciertas cualidades personales, además de las herramientas profesionales necesarias que permitan al cliente llevar a cabo su propio proceso de recuperación. Las llamadas actitudes terapéuticas son condiciones que deben cumplirse, son necesarias y suficientes para el cambio terapéutico. Entre ellas está el contacto psicológico. Debe existir una relación personal entre el terapeuta y el cliente para que la terapia pueda funcionar. Además, esta relación debe resultar significativa para ambas partes. La incongruencia del cliente. La terapia solo tendrá éxito en caso de que exista una congruencia entre el yo organísmico del cliente y su autoconcepto. La autenticidad terapéutica o congruente significa que se encuentre en contacto con sus sentimientos y que los comunique al cliente de forma abierta. Esto ayuda a crear una relación personal sincera y puede implicar que el terapeuta haga autorrevelaciones con respecto a su propia vida sin ser comparativa. Aceptación positiva incondicional. Aceptación entendida como respeto al otro, como persona de mérito propio e incondicional, como un individuo valioso independientemente de su condición, de su conducta o sus sentimientos. Un interés verdadero por la persona y su aflicción. Una renuncia a juzgar, a poseer o someter al otro. La comprensión empática. Para Rogers, la comprensión empática implica la disposición y capacidad de introducirse en la perspectiva del cliente y de percibir el mundo desde ésta, así como de experimentar sus sentimientos. La comprensión por parte del terapeuta facilita que el cliente se acepte a sí mismo y a sus experiencias. Aunque el terapeuta sienta verdadera empatía por el cliente y lo acepte de forma incondicional, si éste no lo percibe, la relación terapéutica no se desarrollará adecuadamente. Por tanto, el terapeuta debe ser capaz de transmitir al cliente las actitudes que le ayudarán a cambiar. Su hipótesis de las condiciones necesarias suficientes se plantean en forma condicional, expresándose a manera breve sobre lo descrito anteriormente de la siguiente manera.